¿Alguna vez te has preguntado, quién puso exactamente la luna ahí? ¿Por qué los científicos creen que, en realidad, no debería estar en ese lugar? Piénsalo bien, un objeto tan enorme colgando sobre nuestras cabezas, y además mirándonos siempre con la misma cara. Ha sido testigo de cómo los seres humanos evolucionaron lentamente, desde células procariotas acuáticas hasta caminar por tierra firme. Nos hemos acostumbrado a que esté ahí, pero cuando los astrónomos empezaron a observarla seriamente, los problemas aparecieron. ¿Qué es realmente la Luna? Su diámetro es 1/4 parte del de la Tierra, y su masa es 1/81 parte de la terrestre. En toda la familia de planetas del Sistema Solar, esta proporción es única, totalmente ilógica. Es como si un león fuera acompañado por un guepardo adolescente como su hermano menor. No sigue ninguna regla. Lo más extraño es que, los sismómetros del programa Apolo mostraron que, después de ser golpeada por un meteorito, la Luna resonaba como una enorme campana, durante varias horas. Este fenómeno dio origen a una hipótesis extremadamente loca. La Luna podría ser hueca, y si añadimos su órbita casi perfectamente circular, y su extraña fijación que hace que siempre muestre la misma cara hacia la Tierra, todas estas pistas bastan para desafiar el sentido común. ¿Será acaso un puesto de observación, para vigilar la Tierra? ¿O una pieza de coincidencias dejada tras el Big Bang? ¿O quizá el único testigo, de un accidente cósmico a escala planetaria? Ahora hablemos, de este extraño y familiar cuerpo, que lleva 4.500 millones de años suspendidos sobre nuestras cabezas. ¿De dónde vino realmente? Para resolver este enigma, debemos empezar por uno de los primeros duros de la historia. Se llamaba George Darwin. Sí, el hijo del famoso biólogo Charles Darwin. Él propuso una teoría sumamente salvaje. Creía que hace miles de millones de años, la Tierra era una bola de fuego que giraba a altísima velocidad, su superficie cubierta por lava ardiente. Debido a su rápida rotación, la enorme fuerza centrífuga incluso la estiraba, hasta volverse una especie de balón ovalado, y en un instante inesperado, expulsó un pedazo enorme de sí misma. Ese trozo expulsado sería nuestra Luna actual. La imagen mental es fuerte, ¿verdad? Una hija biológica lanzada al espacio, pero el problema surge enseguida. ¿A qué velocidad tendría que haber girado la Tierra para expulsar un pedazo tan grande? Tras varios cálculos precisos, los científicos descubrieron que la Tierra habría tenido que rotar tan rápido que un día solo duraría 2,5 horas. Eso es imposible. Ningún modelo físico conocido puede sostener semejante velocidad de rotación. Y lo más fatal fue que los análisis químicos, el ADN de los materiales, mostraron que la Luna es extremadamente pobre en hierro, y su composición no coincide con la de su madre terrestre, rica en hierro. Así que la teoría de la fisión quedó descartada. Si no nació de la Tierra, ¿acaso fue capturada o arrebatada? En el mundo astronómico, si tienes masa suficiente, capturar un satélite que pasa cerca es totalmente posible. Así que se imaginó una nueva escena, una luna salvaje vagando por el cosmos, y que, por accidente, cayó en la trampa gravitatoria de la Tierra. Solo quería pasar por ahí, pero sin querer terminó quedándose miles de millones de años. Suena razonable. Después de todo, Marte y Júpiter tienen satélites capturados. Pero antes de declararlo como caso cerrado, los expertos en mecánica celeste echaron un balde de agua fría. Esto no sería capturar un hermanito, sino atrapar una bala supersónica con la mano, capturar un cuerpo tan grande, sin que salga despedido, y además colocarlo en una órbita casi perfectamente circular. Es algo tan improbable, que prácticamente puede ignorarse. Y el golpe final volvió a venir del análisis del ADN. Los isótopos de oxígeno demostraron nuevamente que la Tierra y la Luna nacieron en la misma región del Sistema Solar. No eran un planeta salvaje llegado desde fuera. En ese momento, toda la comunidad astronómica quedó en silencio. Dos teorías aparentemente lógicas fueron derribadas. Pero atención, entre todas esas pruebas, había una pista clave. Si son hermanos, ¿no significa que provienen del mismo origen? Así surgió la tercera teoría. ¿Y si fueran gemelos? En una misma nube gigante de polvo, se habrían formado dos esferas, una grande y una más pequeña. Esto explicaría perfectamente por qué su ADN es tan parecido. Muchos científicos creyeron que esta sería la respuesta final, pero el viejo problema volvió. Si son gemelos, ¿por qué la Tierra tiene un enorme núcleo de hierro, mientras la Luna carece casi por completo de núcleo? Es como una hermana pequeña con problemas de desarrollo. No encaja. Así, la teoría del origen común también cayó. Fisión, captura, origen gemelo, todas rechazadas. La investigación científica parecía quedarse sin salida, y justo cuando los científicos observaban las muestras lunares del Apolo, tratando de entender esos misteriosos sismos lunares, surgió la teoría más audaz,
la más extrema, y la más escalofriante. La Luna no sería un cuerpo natural, sería una nave gigantesca, construida deliberadamente. No te rías aún. La hipótesis de la Luna nave espacial no surgió de la nada, apunta exactamente a todas las inconsistencias que la ciencia tradicional no puede explicar. Primero, ¿por qué la Luna podría ser hueca? Porque los experimentos del Apolo mostraron que, al ser golpeada, vibra como una campana. Una roca maciza no debería hacerlo, pero si fuera una estructura artificial, con un casco resistente y cavidades internas, entonces tiene sentido. Segundo, ¿por qué la Luna es anormalmente grande en comparación con la Tierra? Porque, si hubiera sido diseñada como un puesto de observación o una base, necesitaría un volumen suficientemente grande para alojar equipos, fuentes de energía, y mantener su propia estabilidad. Tercero, y lo más extraño, el análisis de las rocas lunares revela que la superficie de la Luna contiene grandes cantidades de metales raros, de alto punto de fusión y gran resistencia, como titanio, cromo y antimonio. En la Tierra, estos metales se utilizan para fabricar naves espaciales de nivel superior. ¿Por qué están concentrados en la superficie lunar? Todas estas coincidencias, imposibles de explicar por las teorías convencionales, parecen apuntar a esa posibilidad estremecedora. La Luna es una gigantesca estructura construida por algún tipo de supercivilización y estacionada en la órbita terrestre. ¿Acaso esta historia no es más emocionante que todas las hipótesis anteriores? Pero el encanto de la ciencia reside en que permite la imaginación más audaz y exige a la vez la verificación más rigurosa. Y, cuando datos más avanzados regresaron a la Tierra, esta historia de ciencia ficción llegó a su final. Primero, la teoría de la Luna hueca resultó ser un malentendido. La razón por la que la Luna resuena durante tanto tiempo es porque su interior es extremadamente seco, duro y estructuralmente íntegro, sin estar fragmentado como la Tierra, cuyas fallas y agua interrumpen la propagación de ondas sísmicas. Por eso las ondas sísmicas pueden viajar libremente dentro de ella, durante largos periodos, como golpear una roca enorme y perfecta. Pero eso no tiene nada que ver con estar hueca. En segundo lugar, aunque esos llamados metales de uso aeroespacial sí existen, sus características isotópicas y sus proporciones de abundancia coinciden por completo con los procesos naturales de la formación temprana del sistema solar. No hay rastro alguno de refinado artificial. Así que, aunque la teoría de la Luna nave espacial es fascinante, frente a las frías pruebas científicas, solo puede guardarse en el hangar de la ciencia ficción. Entonces, si no nació de la Tierra, no fue capturada, no es su gemela, ni es una nave alienígena, ¿cuál es la verdad? Todas las pistas parecían haberse agotado, pero precisamente las teorías descartadas dejaron tras de sí fragmentos de evidencia: tamaño anormal, falta de núcleo, composición similar y al mismo tiempo distinta, y finalmente, estos fragmentos ensamblaron una verdad, mucho más grandiosa y violenta que cualquier novela de ciencia ficción. Para explicarlo todo, debemos volver al origen, a la escena real de un crimen cósmico. Esta teoría es la que hoy consideramos la explicación principal. La hipótesis del gran impacto ya no es una historia familiar suave, sino una película épica del cosmos, llena de destrucción y creación. Retrocedamos el reloj hasta la escena del impacto hace 4.500 millones de años. El protagonista, la Tierra primitiva, Gaia, y el misterioso agresor, un planeta del tamaño aproximado de Marte. Los científicos lo llamaron Theia. En ese entonces, el sistema solar era como una caótica mesa de billar cósmico. Theia no chocó de frente, sino en un ángulo extremadamente complicado, golpeando a la Tierra de forma oblicua. En ese instante, el cielo se rompió, Theia quedó pulverizada, y el manto terrestre fue arrancado. Billones y billones de toneladas de roca fundida fueron expulsadas al espacio, formando un anillo de muerte, que brillaba con un rojo oscuro alrededor de la Tierra. Imagina esa escena, violenta y grandiosa al mismo tiempo, pero el final de la destrucción fue también el comienzo de un nuevo nacimiento. Bajo la acción de la gravedad, todos esos fragmentos comenzaron a agruparse, como bolas de nieve, y en muy poco tiempo, formaron la Luna que vemos hoy. Llegados aquí, la historia parece perfecta. Esta teoría es como una llave maestra, que abre todos los misterios anteriores. ¿Por qué la Luna es tan grande? Porque fue expulsada por el impacto de un planeta. ¿Por qué es pobre en hierro? Porque el material expulsado proviene del manto, mientras que los núcleos de hierro de ambos planetas quedaron en la Tierra. ¿Por qué su ADN es tan similar y a la vez distinto? Porque es una mezcla de Tierra y Theia. Toda la cadena de evidencias apunta a Theia. La lógica encaja a la perfección: motivación, proceso y resultado. Un crimen cósmico perfecto, ¿verdad? Parecía que el caso podía cerrarse, pero cuando los científicos estaban listos
para descorchar el champán. Las muestras lunares del Apolo, analizadas con instrumentos más precisos, revelaron un pequeño detalle, capaz de ponerlo todo patas arriba. Apareció un giro inesperado. Primer fallo, el fantasma de Theia. Los nuevos análisis isotópicos mostraron que la similitud entre la Tierra y la Luna era demasiado alta, casi como si la Luna estuviera hecha prácticamente de material terrestre. Si es una mezcla, ¿dónde quedó el ADN de Theia? ¿Desapareció como un fantasma? Para explicarlo, los científicos se vieron obligados a plantear una hipótesis aún más audaz, que el impacto fue tan extremo que ambos planetas se evaporaron en gas, antes de mezclarse y volver a solidificarse. Pero, como ves, un misterio solo llevó a otro aún mayor. Segundo fallo, la desaparición de los volátiles. La Luna carece de agua, zinc y sodio, elementos volátiles que se evaporan fácilmente. El calor del impacto explica parte de ello, pero la Luna está demasiado seca, más de lo que predicen los modelos. ¿Dónde se perdió el resto? Nadie lo sabe. Tercer fallo, la temperatura inexplicable. Los isótopos de potasio en las rocas lunares indican temperaturas, incluso más altas, que las previstas por los modelos más extremos del gran impacto. Esto sugiere que aquella colisión fue aún más violenta de lo que la física actual puede imaginar. Así que incluso la teoría más aceptada no es perfecta. Lo que creíamos el cierre del caso era solo el inicio de una nueva investigación. La Luna, este testigo silencioso, sigue guardando su secreto más profundo. Un impacto, dos mundos, de un desastre creador a un refugio para las estrellas. Este enigma cósmico, que se extiende a lo largo de 4.500 millones de años, aún sigue abierto, pero para nosotros, esa catástrofe fue la mayor suerte del universo. Fue ese impacto brutal, el que dio a la Tierra sus estaciones estables, y un gigantesco guardaespaldas gravitatorio, que durante miles de millones de años, nos ha protegido de innumerables impactos mortales. Fueron las mareas lunares, las que, en las antiguas costas, removieron las aguas, donde nació la primera cuna de la vida. Así que, al mirar al cielo, no estamos viendo solo un huérfano del desastre. Ese impacto que moldeó nuestro mundo, nos dejó en el espacio, a un guardián leal. Este gran evento cósmico, iniciado hace 4.500 millones de años, puede que no tenga su punto final en el surgimiento de la vida, sino en el inicio de nuestro camino hacia las estrellas. La próxima vez que levantes la mirada y veas la Luna, espero que contemples en ella una historia épica del universo, un trampolín hacia el futuro, y nuestra infinita y grandiosa curiosidad humana.